Molt bé, bon día. Buenos días. Haremos la sesión en castellano porque tenemos aquí dos invitados, uno de País Vasco y de Extremadura, y yo creo que en 15 minutos todavía no podrían aprender el catalán, pero vamos, si los volvemos a poner seguro que lo conseguiríais. Lo que sí que voy a pedir es que tenemos muy poco tiempo, porque esto es de 11:45, que empezamos ya, a 12:35, o sea, son 50 minutos y por lo tanto voy a ser bastante estricto. Yo no lo soy cuando hablo yo, pero con vosotros lo voy a ser. Son 10 minutos cada uno y luego para tener 15 minutos para que podamos debatir o podáis hacer preguntas, porque la verdad es que los tres temas que van a salir, ¿no? Me acerco más. Los tres temas que van a salir son muy importantes, ¿no? Estamos hablando básicamente de derechos, ¿no? Estamos en un congreso de pobreza energética que sobre todo va del derecho al acceso a la energía, y en este caso pues lo complementamos pues con el tema de los datos, ¿no? Que es un tema esencial, ¿no? Desde una visión de la administración a una visión más del contexto socioeconómico, y a una visión del realismo de cuando te pones a buscar datos a ver qué pasa, ¿no? Y cuáles son las barreras que se nos están imponiendo desde los propios oligopolios, ¿no? Para acceder al tema. Por lo tanto, yo creo que tenemos mucho interés en escuchar a los ponentes. Voy a hacer una pequeña presentación de los tres para que luego ya cuando lo hagan ya no haga falta, ¿no? A mi izquierda, al otro extremo, tengo a Mario José Yoldi, que es el director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda del Gobierno vasco. Él es máster en Hacienda y Finanzas Públicas y licenciado en Ciencias Económicas. Y nos va a hablar de los proyectos que hacen con temas de Big Data, aprovechando toda la información que están recogiendo pues, con las inspecciones técnicas de edificios, ¿no? Y con las rehabilitaciones. En el centro tengo a Rubén Arriazu, que es profesor en la Universidad de Extremadura en Sociología, es doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, y su investigación se dedica a temas de políticas sociales y de estado del bienestar. Y él nos va a hablar de brecha digital, ¿no? Y la relación que puede tener, ¿no? Pues con la pobreza energética. Y aquí a mi lado tengo a Pep Salas, que él es ingeniero agrónomo, en fin, otro sector, ¿no? Pero también importante, pero es doctor en la Universidad Politécnica de Cataluña en sistemas energéticos, ¿no? Y es miembro del Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible, que es un consejo de la Generalitat, es un órgano de la Generalitat para asesoramiento pues, en temas de medio ambiente, ¿no? Y ahora se dedica a temas de proyectos, ¿no? De generación, ¿no? De energética y participación social, y os explicará también pues, los temas de protección de datos, ¿no? Del acceso a los datos, sobre todo los contadores eléctricos, etc. Pues, sin más, Mario. Les pido que quien tenga interés contacte conmigo, porque es fácil, pertenezco al Observatorio Vasco de la Vivienda y tal, y otras muchas cosas, y estoy a su disposición para lo que quieran, para profundizar, ¿no? Bueno, dicho lo cual, y como quiero ir rápido, empezamos hablando de, bueno, voy a empezar hablando de una situación previa, es decir, en Euskadi nosotros tenemos un sistema de garantía de ingresos y de prestaciones de pagos que es el orgullo, es la joya de la corona. Es decir, realmente la capacidad que tiene la comunidad autónoma que ha tenido estos años, pues mayoritariamente ha sido destinado a políticas sociales, ¿no? Para que se hagan una idea, bueno, el coste de esa política social, esas garantías de ingresos y prestaciones al alquiler, que son un derecho subjetivo, viene a costar del orden de 465 millones de euros al año, ¿no? Por darles una idea, sí, vale, perdón, Por darles una idea, y creo que es un resultado que a mí me interesa, el coeficiente de Gini es bueno, aparte de ser un economista italiano,
Es un índice que mide la desigualdad. Es un índice que entre 0 y 1, 0 es la máxima igualdad, 1 la máxima desigualdad. Bien, el coeficiente Gini en Euskadi es de 0,258. Ese es el coeficiente, es decir, es una sociedad notablemente igualitaria. La media europea es de 0,39, la media europea UE15, es decir, es un programa que ha funcionado, ¿no? Tenemos un sistema europeo de renta, bueno, es un sistema de renta mínima que es homologable a nivel europeo. Por ejemplo, el gasto anual por habitante en Euskadi en la renta de garantía de ingresos fue de 163,4 euros, mientras que, por ejemplo, en Reino Unido fue 253,3, en Francia 126,6, en Alemania, la gran Alemania, 183,1 y en España, quitando Euskadi, 11,4. Cobertura, titulares por 1.000 habitantes, pues en Euskadi 3,1 por 1.000 habitantes, Alemania, que es la que mejor ratio tiene, 4,2, Francia 3,3, Reino Unido 2,8. Observarán la manía que tenemos de compararnos y con quién nos intentamos comparar, ¿no? El gasto mensual por titular, pues en el caso del País Vasco, 437,6 euros, en el caso más elevado, que es en este caso Reino Unido, 453,5. Es un sistema que ha conseguido, pues, efectivamente, evitar la pobreza y hacerla frente razonablemente. Es decir, no hemos conseguido eliminar la pobreza. Por ejemplo, un dato, teníamos 194.060 hogares afectados en nuestro sistema. Las personas que hemos conseguido que 122.566 de esas personas hayan salido de la pobreza con estas políticas y no lo hemos conseguido en 71.494 casos, aunque hemos mejorado su situación. Eso es una ventaja y ha sido un problema en el tema de pobreza energética. ¿Por qué? Porque hemos pensado que con estas políticas no hacía falta una política especial para la pobreza energética. Y tengo que reconocer, y me acojo al Big Data, al tratamiento de los datos, al tratamiento de la información, que estábamos equivocados. En 2016 tenemos un 8,9% de casos de hogares que tienen dificultades para mantener una temperatura adecuada en el hogar durante los meses de invierno. La media de la Unión Europea, 15, es el 9,4. Y tenemos un 2% de hogares en 2016 que sufrieron cortes de suministro frente al 2,4% en la Unión Europea, ¿no? Eso ha hecho que hayamos tenido que rectificar nuestras políticas. Entonces, en un sistema de ayudas adicional que se llaman ayudas de emergencia social, que no son un derecho subjetivo, eso es una diferencia importante, depende de los créditos, de la capacidad económica que tiene el Gobierno y los ayuntamientos en cada momento. El 70% de esos fondos los aporta el Gobierno y el 30% de los ayuntamientos. Se ha abierto una línea especial de gastos de energía para hacer frente a esta situación. Y tengo que decir que con datos recientes que me los dieron hace un par de días, y no están completos, porque son 250 ayuntamientos y no todos cumplen en los plazos previstos, este es un programa, los gastos de energía, que lamentablemente está teniendo mucho éxito. Llevamos 13.492 ayudas concedidas a la fecha, por un valor de 7,5 millones de euros a la fecha y con un porte medio por ayuda de 557,87. Es decir, hay mucho que hacer en la materia y efectivamente pensábamos una cosa y la realidad nos ha llevado a otra, ¿no? Entonces, bueno, son datos que ya les doy y quiero ir un poco al fondo del asunto. Es decir, bueno, efectivamente este año hemos iniciado, nosotros, bueno, pues somos una administración que tiene una ley de vivienda muy potente, es una ley que además tuve el placer de hacer en compañía de otros hace unos años, ha sido aprobada, se aprobó en el 2015, pero ha sido finalmente dado el visto bueno por el Tribunal Constitucional no hace mucho, o sea, también estuvimos en eso, ¿no? Entonces es una ley para nosotros fundamental y es enormemente exigente, ¿no? Nos exige muchas cosas. A raíz de eso, pues bueno, significa que el Gobierno vasco tiene la obligación de hacer todas sus actuaciones en alquiler, ya no hacemos operaciones en venta. Bueno, exactamente, en este año, en el año 2019, el 88% de nuestras operaciones son en alquiler y el resto en venta, pero en el año 2020 el 100% van a ser en venta. Yo siempre digo que somos el tuerto en el país de los ciegos. Somos una comunidad pequeñita, 2,1 millones de habitantes, pero somos la comunidad que, detrás de Madrid, más viviendas de protección pública hace. Y somos la primera comunidad que hace muchas más viviendas de alquiler. Es impresionante que seamos los primeros en España, francamente. Pero bueno, ese es el caso, ¿no? Entonces, administración, y además he escuchado a los políticos hace un rato. Yo soy la típica persona que está en una administración, tengo que reconocer que soy socialista y por correlación de fuerzas
he sido cargo cuando han estado los socialistas y no he sido cargo cuando han estado los demás. Por lo tanto, se puede extraer la condición de que algo tengo que tener en eso, ¿no? Aunque no tengo carné y esas cosas. Pero bueno, son cosas que la inteligencia te lleva a estas situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Oyes a los políticos y te plantean problemas, que muchas veces damos nosotros esa información, y hablan de soluciones. Cosas que hay que hacer. Mejor dicho, hablan de cosas que hay que hacer. Yo soy la típica persona que está en una administración donde tiene que hacer realidad esas políticas. Es decir, nosotros hacemos políticas públicas, además políticas públicas de vivienda, que además se elaboran cada 3 años, llevan al Parlamento y además se evalúan. Somos los únicos que evaluamos todos los años. Les invito a que entren en el Observatorio Vasco de Vivienda y verán ustedes tanto el plan director como la evaluación que vamos a colgar en breves fechas del año 2017. Nosotros acertamos y nos equivocamos. Y somos lo suficientemente consistentes para decir cuando nos equivocamos, en qué nos equivocamos y por qué. Eso no se lo he visto a casi nadie, pero nosotros lo hacemos, ¿no? Entonces, administración, tenemos, y hablaba con Luis, tenemos toda la información de ustedes, tenemos toda la información. Es impresionante, absolutamente impresionante la información que tenemos. La tenemos por múltiples vías y de muchas maneras. Viene de procesos que muchas veces parecen que están desligados, pero están ahí. Y tenemos, en el caso del País Vasco, pues resulta que para acceder a una vivienda pública hay que inscribirse en Etxebide, que es un servicio operativo de medida y dirección, pero también significa que todas las viviendas públicas en Euskadi las adjudicamos nosotros, sean de promotores públicos y privados. Aquí no es posible situaciones de que si el 15% no sé qué del promotor, no. Somos nosotros. Y así actuamos en todos los ámbitos, ¿no? Resultado, tenemos muchísima información. Tenemos que dar esa información a las diputaciones forales todos los años. Tenemos que dar un montón de información, pero al mismo tiempo la recibimos. Tenemos un montón de operaciones estadísticas y un montón y eso significa que accedemos a información también de ámbito estadístico y la tratamos en términos de protección de datos y secreto estadístico. Resultado, que podemos manejar la información. Podemos manejar la información para saber básicamente, bueno, qué es lo que quiere la gente, cuáles son los problemas que existen y cuáles son las mejores políticas. Hay un factor importante para nosotros y es que ayer el consejero presentó el presupuesto del Departamento de Vivienda para el año 2019, yo estuve con él en la presentación y el año que viene vamos a manejar 267 millones de euros. Bien, pero son 267. Eso significa que tenemos que ser capaces de emplear de la mejor manera posible y con la mayor eficiencia ese dinero para producir los máximos impactos. Y esos impactos los evaluamos, ¿no? Entonces, y se analizan, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? En todos los sistemas, hablamos de Big Data, de ITES, pero yo les puedo hablar de Big Data del derecho subjetivo. En Euskadi todos los ciudadanos que cumplen determinados requisitos, que creo que están muy bien, tienen derecho a una vivienda. Eso significa que nosotros tenemos que saber quiénes son, cuándo nos van a pedir una vivienda y dónde, porque tenemos la obligación de proveerlas. Eso significa Big Data. Nos pasa con el tema de precios, que ahora está de moda, lógicamente. Se registran todos los contratos de arrendamiento, tenemos 66.000 contratos, a raíz de eso tenemos escalas de precios, de condiciones, y eso también lo utilizamos. Y ya termino, me pongo a su disposición una vez más, contacten conmigo para lo que consideren oportuno, y en el tema de ITES, cogemos la información de las ITES, que analiza el estado de los edificios en conservación y mantenimiento, eficiencia energética y accesibilidad, trabajamos esa información y a partir de ahí hacemos políticas, hacemos correlaciones y trabajamos a medio y largo plazo. Ese es el Big Data, es algo que no es ningún invento excepcional, es que además, señores y señoras, es barato y da muchos resultados. Muchas gracias, eskerrik asko. Buenos días. A ver, ¿se escucha? Sí, por la presentación, no sé si me pongo mejor. Sí, mejor. El ratolí. Vinga, que ja no trobo el ratolí. Ara. No, és que desapareix el ratolí. Treu això. És que perquè no tenim nous. Això és perquè estarà el transcriptori. Clar, però jo no sé anar al transcriptori.
si funciona. Estas, sí, estas. Vale. Vale, F5, ¿no? No fa, mierda. ¿Se puede pasar a lo mejor? Sí, sí. Sí, lo podemos No, ver pero no así. sale aquí, Ah. porque Hay está... que ponerla... Vaya, ahora. Vale, esas son estas. Vale, gracias. ¿Es esta? No, estas pulsadas. Pues el de atrás. Es esta, ¿no? Es esta, ¿no? Sí. Ahí está. Ah, me carga. Bueno, buenos días. Se escucha bien, ¿verdad? Bien. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización de este evento, de estas jornadas, porque, bueno, la verdad que para una persona que viene de Extremadura, que le inviten a un sitio de estos, pues la verdad que es un verdadero honor, lo voy a decir así. Lo que vengo a explicar o a contaros en estos, pues eso, 10 minutillos aproximadamente, porque imagino que luego habrá un debate o por lo menos unas cuantas reflexiones, que yo creo que siempre son interesantes en estos foros, tiene que ver con lo que sería la exclusión social tecnológica, ¿no? O con lo que sería la pobreza tecnológica, que aparentemente parece que es un concepto un poco novedoso, pero sin embargo desde que surgió Internet, pues digamos que va cobrando cada vez más fuerza y va cobrando cada vez más reflexiones al respecto, ¿no? Yo voy a explicar grandes pinceladas de lo que, bueno, en su momento pues tenía ya un poquito más reflexionado en un artículo que publiqué y tal. Entonces, bueno, si os parece, vamos a comenzar hablando de qué es esto de la brecha digital. La brecha digital es un concepto que surge allá por el año 2000, que han trabajado autores como Van Dijk, Wise, seguramente os suenen cosas de esto de los nativos y los inmigrantes digitales, ¿verdad?, que son de las primeras clasificaciones que salen. Pero bueno, la brecha digital no es más que un concepto que se crea como para generar una división de entre aquellas personas que tienen ese acceso o esa capacidad o ese desarrollo o esas competencias para trabajar la tecnología de una manera cotidiana, frente a otras que no lo tienen, ¿no? Entonces, bueno, la primera clasificación fue un poco, si me apuráis, incompleta, porque hablar de nativos e inmigrantes digitales generaba muchas contradicciones. Pareciera que el nativo era aquella persona que había nacido dentro de ese contexto tecnológico, ¿no?, y los inmigrantes digitales eran aquellas personas que no y que tenían que haber hecho ese esfuerzo por, de alguna forma, aprender, ¿no? Claro, esto generó muchos debates. La primera pregunta que muchos se hicieron fue, bueno, ¿qué pasa con un niño de África, por ejemplo, que ha nacido dentro de lo que conocemos con la era digital, pero que no tiene el acceso a esa tecnología, ¿no? ¿O qué pasa con una persona que ha nacido dentro de ese momento tecnológico, que es mayor, es decir, que va aprendiendo, que tiene un manejo incluso mayor que en muchas ocasiones una persona joven, y se le considera un inmigrante? Es decir, estamos estableciendo como una visión basada única y exclusivamente en la edad. Bien, la clasificación de Prensky fue, bueno, digamos que revisada por David Wise, sobre todo por Van Dijk, y hicieron otra cosa que yo creo que tiene un poquito más de sentido, y es diferenciar entre lo que son visitantes y residentes. Los visitantes serían aquellas personas que, bueno, que pasan la tecnología, que utilizan la tecnología de una forma como esporádica, como muy puntual, y los residentes serían aquellas personas que desarrollan unas competencias diarias habituales y en las cuales, de alguna forma, esto se trabajó, ¿no? Entonces, pero claro, seguíamos teniendo como ciertas dudas de qué era esto de la brecha digital y a quién afectaba verdaderamente. ¿Yo soy un excluido digital o no? ¿Yo es que uso las tecnologías mucho o poco? Bien. Por aterrizar este concepto, la OCDE intentó trabajar en torno a 3 escenarios que para mí son bastante importantes y que no tienen tanto que ver con el uso tecnológico, que eran las primeras clasificaciones, sino con elementos de infraestructura tecnológica o recursos tecnológicos. Es por eso, y lo podéis ver ahí en la diapositiva, que hubo como 3 grandes partes, ¿no? El entorno tecnológico, que esto haría referencia pues a las infraestructuras, a esa capacidad de poder tener Internet de banda ancha o banda estrecha, al acceso, es decir, a si las personas pueden comprar o adquirir esos productos relacionados con las tecnologías, y por último, al uso que se hace de ellos, ¿no? Bien, como con estos 3 grandes pilares se empiezan a generar distintos indicadores, se empiezan a generar distintas estadísticas, ¿no? Yo aquí traigo algunas que a mí me siguen llamando la atención. Desde nuestra visión
vamos a decirlo, de país desarrollado, tenemos siempre esta visión de, bueno, Internet está en todos los mundos, qué raro es el sitio donde no esté, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues el último dato que yo he sacado de una página de Internet que lo suele mantener bastante actualizado y que tendrá, bueno, todos sus matices, nos dice que solamente el 55% de la población hoy en día tiene el acceso, la cobertura y el entorno a este Internet. Esto llama muchísimo la atención porque inicialmente, a mí a simple vista, yo pensaría que sí, que todo el mundo es capaz de tener este acceso, ¿no? Y sin embargo, claro, esto siempre suele tener estas concepciones un poco etnocéntricas en las cuales vemos que, claro, si analizamos un poco la población, pues nos damos cuenta que en Estados Unidos o en Norteamérica y en Europa, pues tenemos unos índices que rondan el 95% o el 85%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que en los sitios donde económicamente, de alguna forma, se tiene cierto poder para generar infraestructuras, también se genera acceso y, consecuentemente, usos. Quiero decir que la brecha digital, de alguna forma, se genera no solo por usar o no usar Internet, sino que debemos de venir acompañados de, como decía antes Mario, pues determinadas políticas que incentiven o reduzcan estos escenarios de pobreza, ¿no? También si analizamos, no me voy a extender mucho para que no se me vaya mucho el tiempo, pero si analizamos, por ejemplo, escenarios como Asia o África, nos damos cuenta que, bueno, que es verdad que han crecido mucho, han crecido un 9.000%, pero el índice de penetración no llega, bueno, es un 35%, es decir, que todavía queda mucho por hacer, que nos damos cuenta que la brecha tecnológica también está muy mediada por la variable económica, por la variable, de alguna forma, de desarrollo, de países en desarrollo, ¿vale? Después de tener esta visión un poco más macro, bueno, el objetivo ha sido rescatar, así dar como unas pequeñas pinceladas de lo que para mí es los perfiles que hoy en día imperan en España sobre lo que sería la exclusión social tecnológica, es decir, aquellas personas que tienen más problemas o aquellos perfiles de personas que tienen más problemas para identificarlos, ¿no? El primero, obviamente, tiene que ver con la edad, es decir, si analizamos un poco las variables generales del gráfico, vemos en rojo que en 2014, obviamente, la gente utiliza más Internet, pero si vamos a las franjas de edad nos damos cuenta que a mayor edad, sobre todo a partir de 55 y hasta 74 años, la gente no utiliza la tecnología con la misma intensidad. ¿Por qué? Pues porque pareciera que el aprendizaje o el acercamiento de estas tecnologías es algo que les queda como fuera de su cultura más tradicional, digámoslo así. Ahora veremos un poco en qué se queda, ¿no? También hay otra cosa que es muy interesante, yo creo que es importante, y es el tema de la clase social. Los sociólogos intentamos hablar mucho del establecimiento de usos y prácticas a través de clases. Y entonces, una de las cosas que yo creo que puede ser interesante es el informe que la Fundación Telefónica hizo hace unos años y que hacía ver que, por ejemplo, en este gráfico, las personas que disfrutaban manejando la tecnología o el uso de las TICs eran de clase alta o media alta frente a las personas que, bueno, que se consideraban o se posicionaban en una clase baja que tenían menos acceso. Claro, pensemos, por ejemplo, personas con menos recursos, el acceso de esas tecnologías a lo mejor no lo puede tener en casa y a lo mejor tiene que ir a una biblioteca o tiene que ir a un espacio público para beneficiarse de esto. Como veis, el acceso a la tecnología o el acceso, en este caso, a los recursos, sí que genera un escenario de diferenciación o, en este caso, de pobreza, ¿no? Entonces, viendo un poco estas dos, yo he establecido lo que son para mí los perfiles sociodemográficos de la exclusión. Es decir, a día de hoy, si tuviéramos que sacar una radiografía, una fotografía de cuáles son aquellos perfiles en los que las personas son más vulnerables a esas tecnologías, son más pobres tecnológicamente hablando, en base a la encuesta de equipamientos del Instituto Nacional de Estadística, diríamos que, bueno, que el entorno rural versus el entorno urbano pues es algo bastante obvio, ¿no? Que parecería que lo rural y lo urbano tendrían que tener las mismas capacidades, pero sin embargo no. Ahora, si queréis, entramos un poco en cuáles serían las razones, ¿no? La incidencia de brecha de género también. Desde aquí, hablaríamos desde que los distintos trabajos relacionados con las TIC están más masculinizados, y eso se nota, hasta los diferentes roles atribuidos a simplemente el uso de las tecnologías. Por lo general, hay una masculinización de todo esto, ¿no? También tiene que ver con el nivel de estudios y empleabilidad. Internet se crea, bueno, dentro de ese espacio académico para poder intercambiar determinados información sensible, sobre todo en el gobierno de Estados Unidos, a través de distintos nodos. Pero bueno, lo que sí que está claro, y esto se ve en determinados informes sociológicos, es que el uso tecnológico no solamente se convierte en un medio de comunicación, que parecería que es lo más obvio, sino también un símbolo de estatus, ¿no? El que usa la tecnología frente al que no la usa. Por ejemplo, si hoy en día
hay alguien de aquí que no tiene WhatsApp, pues seguramente en su grupo de amigos o en sus grupos de relaciones pues tiene que estar pendiente de otras alternativas para no quedarse fuera de determinadas prácticas comunicativas, ¿verdad? Y por último, como hemos dicho anteriormente, pues tenemos el factor generacional, ¿no? Que en España, pues proporción de personas mayores de 55 es prácticamente la mitad si lo comparamos con el resto de grupos de edad. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo mismo, ¿no? Nos reivindicamos un poco en esa idea de que las personas mayores, por determinadas circunstancias, no tienen la misma accesibilidad y las mismas ganas de aprender. Bien, ¿qué proponemos? Para cerrar, ¿no? Pues proponemos soluciones a la brecha digital muy orientadas a favorecer políticas primero, que estén vinculadas al acceso y a la infraestructura, puesto que se supone que de alguna forma es un primer requisito. Pero es importante que dentro de la tecnología tengamos en cuenta lo que yo he llamado dos dimensiones de lo que sería la alfabetización o el aprendizaje de las competencias digitales. Creo que es importante que hoy en día, en el momento en los que nos movemos, más Mario ha dicho algo así como bueno, sabemos todo. A mí esto de sabemos todo me genera muchas inquietudes en determinados momentos, no tanto con la administración, pero sí con determinados escenarios mucho más aparentemente ingenuos. Estoy hablando de redes sociales, estoy hablando de muchos otros escenarios en los que creo que necesitamos una alfabetización un poquito más profunda, sobre todo para tomar conciencia de que determinadas prácticas generan determinadas estructuras y resultados ideológicos. ¿Me explico? Una persona cuando se forma puede decir, bueno, yo utilizo WhatsApp, utilizo la aplicación que sea, pero tengo de alguna forma una repercusión en ella. Es decir, de alguna forma mis datos están mucho más expuestos. Soy consciente de que esos datos están expuestos. Soy consciente, por ejemplo, de que cuando una aplicación es gratis, el producto soy yo. Es decir, soy consciente de que cuando una persona de alguna forma está cediendo o está utilizando aparentemente ingenuo el Google Maps para saber llegar perfectamente a un sitio, está dando información de dónde está, de cómo está y demás. Creo que cuando estamos hablando de esa brecha, no solamente basta con saber utilizar la información, sino con también reflexionar sobre qué implicaciones tiene, ¿vale? Por último, termino con una cita que a mí me gusta mucho y que tiene que ver Alan Toffler, ¿no? En el año 96 ya decía que, bueno, que los analfabetos del siglo XXI no serán los que no sepan leer y escribir, sino los que no tengan esa capacidad para aprender, desaprender y volver a aprender. Muchas gracias. Muy bien. Como has dicho que acababas, te he dejado. Sí. Sí. Empiezo a ver si no me da tanta guerra. Ara millor. Perfecte. Sí. Val. Bé, bon dia. Anirem al gra perquè el temps és just i el debat serà interessant. Gràcies per convidar-me a compartir amb vosaltres una feina que es va fer en el context de competència, que era sobre gestió i protecció de dades de comptadors digitals. Bueno, mi presentación intenta poner de relieve un aspecto fundamental, que es el derecho al acceso a la información de nuestro consumo energético. El dato, sin ningún tipo de duda, es nuestro, es del que lo genera. Y cuando lo aplicamos en el contexto energético, lo que hay es todo un flujo de procesos, muchos de ellos que lo llevan empresas dentro de sus actividades reguladas, por tanto no en libre competencia, pero que deberían poder garantizar su acceso libre y neutro no solo a mí mismo o a mí misma, que es el propietario del dato, sino a quien yo decida libremente, ¿no? Y vamos a ver cómo este proceso, este flujo de transferencia de información está cortocircuitado, y con lo que perdemos oportunidades de sacar provecho de las inversiones que se han hecho en acceso de datos. Y por otro lado, estamos distorsionando un mercado eléctrico que, si por algo pues, se podría criticar, es por su falta de competencia y su muchas veces opacidad. Por tanto, cuando hablamos de datos y transacción energética y derechos de consumidor, no son cosas desconexas, sino son totalmente el mismo tema. La presentación es un poquito extensa. El objetivo es para que luego quede la documentación para aquellas que queráis bajarla, y en cambio la presentación pues va a ir mucho más al grano, ¿no?
A nivel práctico, cuando hablamos de datos, lo que estamos hablando es de nuestra curva horaria de qué consumes durante cada hora del día, de cada mes, de cada año. Y esto es posible desde un punto de vista físico, desde que hay contadores digitales. Contadores digitales, que es la medida sobre la cual se efectúa la facturación, que como parte de la medida corresponde a la empresa distribuidora de electricidad, pero que evidentemente no solo debería servir para facturar, sino que podría tener muchas otras utilidades. ¿Para quién? Para el propio consumidor, para el propio sector eléctrico, para la propia administración y el gobierno, para terceras partes que no son ni tan solo del sector eléctrico, pero también para terceras partes, nuevos agentes en el mercado, ¿no? Para poner un ejemplo muy concreto y aterrizarlo, para poder identificar, mitigar y evaluar la bondad de unas medidas u otras contra pobreza energética, pues qué mejor que tener datos, ¿no? Las inversiones siempre son limitadas en cantidad, por tanto hay que decidir entre invertir en la opción A, la B o la C. Sería razonable exigir que se inviertan en aquellas que tienen un impacto mayor en reducción de consumos, por ejemplo. Y esto, si no medimos el escenario anterior de la medida, localizamos cuándo se toma la medida y posteriormente se puede analizar qué ha pasado, pues iremos a ciegas, ¿no? Y, por tanto, sería una aplicación muy simple, muy práctica, con la que podríamos entender el valor de los datos. Otra aplicación muy simple, pues todas aquellas personas vulnerables o no vulnerables o mayores que viven solas, por ejemplo, pues a partir de su patrón de consumo de energía podríamos perfectamente saber si por la mañana se han levantado o se han muerto o se han caído y no se han levantado. Y esto sería, como antes se ha dicho, a coste cero. A coste cero porque, bueno, coste cero, porque ya lo hemos pagado, es decir, sin coste añadido, porque el despliegue de los contadores digitales, 5 o 6 mil millones de euros en el conjunto del Estado, lo pagamos en parte a través de la factura y en parte a través de los costes regulados del sistema eléctrico. Pero qué pérdida de oportunidad que este dato, una vez se dispone, por ejemplo, no se pueda utilizar para que los servicios sociales tengan esta trazabilidad del 100% de la población que vive sola y que, por tanto, sencillamente podría haber un sistema de alarmas que cuando se detecta un patrón no habitual en un subporcentaje de las viviendas identificadas, pues saltara una alarma y se pudiera hacer una acción inmediata. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona el flujo de datos? El flujo de datos, como antes decíamos, la fuente que lo genera es el contador digital, a diferencia del analógico, pues que era la típica contador negro con la ruedecilla. Este es un contador digital, no me atrevo a decirle inteligente, que lo coge la distribuidora eléctrica durante cada instante de tiempo. Es una medida continua, pero que luego el dato se almacena de manera agregada a nivel horario y una vez al día, normalmente por la noche, por un tema de flujos de datos, se comunica a las instalaciones centrales del operador de distribución a través del mecanismo de transmisión del dato, es el propio cable eléctrico. Por tanto, en principio, hemos de ser conscientes de que no hay un efecto de ondas electromagnéticas añadidas, que a veces alrededor del discurso de los contadores pues sale esta cuestión. En este caso, la onda portadora, el medio físico en el que se transporta el dato, es el propio cable eléctrico. Esto lleva a un concentrador, que de este concentrador va a la compañía eléctrica. Este es un proceso que pasa diariamente con una fiabilidad razonablemente alta y una vez está en los servidores de la compañía eléctrica tiene dos objetivos. Un objetivo es mandárselo hacer los cierres mensuales para, de manera coherente, pues mandar la facturación con los clientes que tienen la tarifa PVPC, hacer el cálculo de la factura en base horaria. Cada hora el precio de la energía cambia, por tanto se multiplica lo que has consumido aquella hora por lo que ha costado aquella hora. Pero hay otra acción obligatoria que es facilitar que el consumidor pueda acceder a su dato. Y esto se consigue a través de un web server. Entonces, brecha digital pienso que es muy pertinente, en el que tú puedes ir a la web, poner tu CUPS, que es el número unificado del punto de suministro, identificarte con unas medidas de privacidad muy laxas, porque cualquier que pueda acceder a tu DNI y a tu CUPS podría acceder a tus datos, pero esto es otro tema, y tú allí tienes tus datos.
Una de las singularidades es que depende de la compañía distribuidora con la que tú tengas el suministro contratado y que no depende de ti, porque no es un mercado libre, sino es un mercado regulado, la calidad y la riqueza del dato difiere. Esto es una primera absurdidad. Y además, quien te da el dato te lo da con su sello, con lo que está interfiriendo una actividad regulada con potencialmente una actividad en libre competencia que podría ser la contratación de energía. Por tanto, hay dos caminos regulados y obligatorios de flujo de datos. Uno hacia tu empresa comercializadora para proceder a la facturación y otra directamente a ti para acceder al dato. Entonces, hay un tercer canal en el que tú como ciudadano o como consumidor que nos dicen podremos recibir el dato, que es a través de la propia compañía comercializadora. Es decir, como ellos tienen el dato, me lo pueden dar o no me lo pueden dar, porque aquí estamos dentro de una actividad liberalizada. Por tanto, aquí no es obligatorio que nuestra compañía comercializadora nos dé el dato, pero dentro de una estrategia comercial o de marketing o de distinción, pues puede haber aquellas que tengan interés en dar un dato y valores añadidos asociados al dato. Por tanto, yo diría que hasta este punto, más o menos, la cosa es muy clara desde un punto de vista regulatorio y más o menos funciona. Otra cosa es que se haya promovido para que la gente conozca este derecho, pueda acceder al derecho, que cuando se accede al dato, por ejemplo, pues aquí en la zona de Barcelona, que es incumbencia de Endesa, pues se accede a unas hojas de Excel imposibles de gestionar, por tanto, lo importante no es el dato, sino la información que tú puedes sustraer con el dato, ¿no? Por tanto, estos son barreras añadidas que se van dando. Pero donde realmente hay un vacío legal importante, porque a pesar que la normativa lo reconoce, no hay el reglamento que lo desarrolle, es yo como consumidor doy el dato a esta empresa, a este señor, a esta administración, porque libremente quiero y con mi permiso explícito para recibir un servicio de eficiencia energética, por ejemplo, o de lo que sea. Este proceso de cesión de derechos no existe, de manera regulatoria no está el reglamento desarrollado y cuarta, de alguna manera, una de las potencialidades más importantes del dato. Cuando estamos hablando justamente de poder abrir el mercado a la competencia, de penetración de recursos distribuidos, de autoconsumo, de baterías, etcétera, 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 pues sería muy interesante que, por ejemplo, agregadores de demanda que puedan ofrecer servicios al consumidor para bajar su coste energético, tuvieran acceso a esta información. Y, por tanto, todas las barreras que dificultan que de una manera neutra significa que quien me da el dato no tiene intereses en el negocio sobre el dato, ¿no? Todas estas barreras que dificultan que este flujo pueda pasar, pues son barreras que al final repercuten en un precio de la energía más alto. Y, por tanto, cuando hablamos de pobreza energética, obviamente pues hay una correlación directa con el precio de la energía que pagamos, ¿no? Por tanto, el dato no solo es un derecho, sino también es justamente una medida directa que podría abaratar el coste energético. En el Estado español tenemos dos tecnologías, Prime, que es la que ha desarrollado Iberdrola, más o menos protocolos abiertos, y Meters and More, que es la que aplica Endesa, que básicamente son sus contadores de Enel. Aquí hay de alguna manera algunas notas, en el sentido que os decía, de documentación para que tengáis. El proceso de implementación de los contadores digitales ha sido un poco a la brava. Tenemos de ponerte el contador, tú vas a tener que pagar por el contador porque así lo dice la ley, vas a pagar mucho más de lo que pagabas por el contador analógico, no te dejo escoger la tecnología y además si no lo haces te corto el suministro. Por tanto, es un proceso exacto, muy amigable, ¿no? Y además sin el derecho de decir que no, como otros países ha pasado, en Holanda, en Austria, o sea, no hay singularidad que no haya siempre algún país donde reflejarse, ¿no? Pienso que esto es uno de los problemas también propios del sector eléctrico, la falta de confianza entre agentes, que al final, ni que sea por una cuestión práctica, pues quizás sería interesante que se fuera reduciendo, ¿no? Entonces, a nivel de Europa está perfectamente definido cómo tendría de ser el flujo de datos. Se está hablando que como consumidor tendríamos de poder acceder directamente al dato del contador y parece ser que tanto en Prime como en Meters and More hay tecnología desarrollada para que yo pueda tener en mi casa un display que enchufado a cualquier enchufe también por Powerline accediese al dato y esto a la vez me funcionase como un hub de datos, pero a la práctica no está desarrollado. Y la propuesta que de alguna manera se ha propuesto y que se está trabajando es que justamente para poder acceder al dato a terceras partes se pudiera conformar un data hub, un centro neutro
de colección de datos, y no solo de contadores digitales, sino también de recursos distribuidos, que de una manera normalizada y neutra se facilitase a aquellos agentes que necesitasen el dato para desarrollar su actividad social, económica o la que sea, siempre con el permiso explícito del consumidor. Esto está pasando en muchos países, por ejemplo, en los países nórdicos este papel lo ha cogido el operador del sistema, la red eléctrica de España de allí, ¿no? Pues lo ha cogido aquí. Aquí ha habido intentos que red eléctrica lo pueda hacer y quizá va a acabar pasando, pero es un elemento fundamental para la transición energética. La transición energética no solo va de energía verde, va también de flujo de datos neutros y a la propiedad del consumidor, ¿no? del ciudadano. Bueno, básicamente estos eran los mensajes clave para compartir hoy y ahora damos paso al debate. Gracias. Tenemos 10 minutos, si nos da un tiempo que no venga la Guardia Civil a echarnos. Entonces, pregunta, por favor. Preguntas breves y respuestas breves. Vale. Bueno, muy buenas a todos y gracias por las charlas. Quería preguntarte a ti, Mario, si podías profundizar un poquito más el tratamiento de los datos enfocado a la pobreza energética, como por ejemplo se me ocurría el tema del bono social. Por ejemplo, en Portugal se gestiona de forma automática, barajando los datos de los que se disponen. Entiendo que eso va fuera del marco regulatorio que tiene una autonomía, pero si podías ahondar un poquito más en el tratamiento de esos datos, en cómo se gestiona en torno a la pobreza energética. Gracias. Bien. Bueno, me alegro la pregunta porque es una de las deficiencias que tenemos por el siguiente motivo. Creo que Pep ha hecho una exhibición de cómo está funcionando el mercado hoy en día. Es un mercado teóricamente sujeto a la libre competencia, pero es solo una palabra, ¿no? Entonces, en el caso concreto de nosotros, donde peor andamos en el tema de Big Data es en indicadores de pobreza energética. Por una doble motivación. Primero, porque pensábamos, como he comentado, que no era un problema para nosotros y es una cosa que estamos haciendo ahora. Y segundo, porque tenemos el mismo problema que comenta Pep de acceso a la información. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos empezando a tener información? Mira, nosotros tenemos 13.000 viviendas públicas. Y hay un proyecto, además hay un proyecto adicional donde estamos trabajando para montar una comercializadora eléctrica para todo el parque público de viviendas. Y en ese marco estamos accediendo vía auditorías energéticas, en primer lugar, a las 13.000 viviendas nuestras. Es decir, estamos analizando los consumos, estamos trabajando en monitorizar este tipo de actividades, entonces estamos empezando a tener datos por esta vía. Pero estoy hablando del parque público nuestro. Y tenemos pendiente, vamos a acogernos en su caso, a ver si conseguimos sacar algo de este marco de la libre competencia. En caso que no consigamos acogernos a la libre competencia, pues seguramente tenemos que montar algún instrumento público de comercializador de energía eléctrica, o en nuestro caso de gas incluso. Entonces, bueno, son cosas que están ahí y efectivamente es uno de nuestros problemas. No tenemos indicadores todavía consistentes porque para nosotros 13.000 datos son pocos datos. Entonces, bueno, pero es lo que tenemos, la información del parque público de viviendas del Gobierno vasco. Bueno, gracias a todos. La pregunta es para Pep. Has comentado que la propuesta es que exista un operador neutro para gestionar esos datos, ¿no? Porque me he quedado con la frase, ¿no?, de que la transición energética no va solo de energías renovables, sino también de gestión de datos. Entiendo que desde valores no de lucro, ¿no? Entonces, mi pregunta es si en los otros países que ya se está haciendo, si se sabe si esos datos están... Luego, ¿qué se está haciendo con esos datos? ¿Se está vendiendo a empresas de la economía social y solidaria? ¿Se están siendo gestionados para cuestiones no basadas en el lucro o depende de las decisiones del operador neutro? Porque, claro... Sí. No, por definición, un operador neutro no puede hacer negocio sobre el dato que gestiona. Por tanto, el operador tendría de ser una parte sin actividad en el sector eléctrico o relacionado, ¿eh? Por tanto, es solo el proveedor de datos en formatos estándares, normalizados y que perfectamente permiten a una tercera parte poderse integrar de manera automática. En Holanda, por ejemplo, tú tienes una web donde tú puedes ir, hay una serie de empresas con su app que te ofrecen los servicios que cada una quiera, porque esto es mercado libre para entendernos, y tú puedes decir, pues mira, a la empresa A
le doy permiso para acceder a mis datos. Haces un clic y automáticamente tú te descargas su aplicación móvil y ellos al día siguiente ya te dan el servicio con tus datos cargados. ¿De acuerdo? Entonces tú decides a quién se lo das y es una decisión exclusiva. Nadie puede suplantarte. Solo tú puedes decidir porque el dato es tuyo. Entonces, el que ponga en valor el dato va a depender de la creatividad del sector, público o privado, que se las empesque en dar servicios. O sea, desde una actividad estrictamente privada, como podrían ser los bancos, pues mira, yo aparte de tener tu cuenta, pues como quiero tener tu recibo de la luz, pues te doy un valor añadido de eficiencia energética. Pero yo soy el que contrato el servicio, no pueden hacerlo por defecto, pero podría aparecer este servicio, ¿no? O una administración pública que dijera, pues mira, yo doy un servicio a mis ciudadanos, los que quieran, de transformar este dato indescifrable, ¿no? De traducirlo a, por ejemplo, a dar un servicio de eficiencia energética porque me va a ayudar a tener indicadores de cómo se consume la energía en el sector residencial en mi municipio y esto pues me ayuda en mis planes de transición energética, ¿no? Por tanto, desde un punto de vista del consumidor puedes tener variedad de oferta, pero tú siempre eres el que lo elige. Nadie puede elegir para ti. Bueno, yo tenía una pregunta para Rubén y es que si en la brecha digital, a la hora de elaborar esos perfiles y tal, se tiene en cuenta la accesibilidad de Internet, por ejemplo, sistemas de lectura de pantalla, subtítulos, o sea, si las plataformas están obligadas a cumplir esos servicios o es el propio usuario que, por ejemplo, al subir el contenido tenga que ser accesible. Bueno, actualmente las estadísticas se vienen generando a través de lo que es el Instituto Nacional de Estadística, luego suelen trabajar Fundación La Caixa o Fundación Telefónica, suelen ser las dos, o Fundación Orange también suelen trabajar mucho estos temas, pero el concepto de usabilidad, que básicamente a lo que hace referencia es de si está bien preparado o bien adaptado, por decirlo de alguna forma, está más vinculado no tanto a los accesos, sino a los propios sistemas con los cuales trabaje la persona. No sé si me explico, ahora hay programas como Dragon Voice o el propio Windows ya viene con determinados escenarios ya para personas que tienen dificultad para leer o dificultad para incluso poder escribir, en fin, pero que la adaptación no viene tanto desde una política inclusiva, por decirlo de alguna forma, sino por los servicios que son capaces de ofrecer desde dentro, ¿no? Así que, bueno, por ahí iría un poco la respuesta, ¿vale? Hola, buenas. ¿Puedo hacer una pregunta en inglés? Porque mi español soy griego. It's a question for Pep about the neutral. You defined the neutrality, a neutral data hub as something that doesn't have a business profit behind it. Do you see an extension of the neutrality also in terms of ownership of the data, in terms of the servers and who owns the infrastructure? ¿En castellano entiendes la respuesta? Bien. Sí, efectivamente, desde mi punto de vista, el operador tendría dos capítulos. Uno es el operativo técnico, que evidentemente ha de tener toda la trazabilidad posible de dónde está y dónde reside el dato. Otro es, para mí, el organismo regulador, que podría ser perfectamente la CNMC dentro de sus competencias de energía, la ex-CNE, que tendría de ser la que validase que realmente los procesos son hechos de acuerdo al reglamento. Entonces, países como UK, por ejemplo, han optado por operadores que han ganado de telecos, en concreto Telefónica, hace un poco el papel de captador de datos. No, es un modelo totalmente distinto de despliegue de contadores, por tanto no es replicable, pero existe la posibilidad. Y en otros países, como decía, los nórdicos, lo hace el operador del sistema, y en algunos europeos lo hace el distribuidor incluso, pero entonces se le obliga al distribuidor a hacerlo no como él quiere, sino como el regulador dice que hay que hacerlo, ¿no? Por tanto, efectivamente, la neutralidad afectaría a toda la cadena de valor desde que el dato se captura hasta que se comunica, ¿no? Y debe estar bloqueada para que no haya interferencias, ¿no? Y evidentemente
Hay jurisprudencia en el mundo de la ley digital, por ejemplo, en el que esto se debe estrictamente cumplir de manera muy fehaciente, ¿no? Por tanto, no le haría un problema aquí, pero evidentemente tendría de incorporar toda la cadena de valor. ¿Más preguntas? La última. Hola, bueno, una pregunta para Pep. Bueno, yo vengo de la UPC, soy estudiante de energías del máster y bueno, quería preguntarte porque estuvimos haciendo un estudio sobre una tecnología que se llama, bueno, la traducción sería como captación de datos de carga no intrusiva o Non-Intrusive Load Monitoring y bueno, supongo que la conocerás, son al final smart meters que analizan el patrón de carga de los aparatos domésticos, por ejemplo, para poder identificarlos y después poder hacer una gestión del consumo de la vivienda en función de esos datos. Quería preguntar si aquí en España, al ser este tipo de datos de consumo estar bloqueados o no son accesibles, si este tipo de tecnología que, por ejemplo, pudiera implantar alguna empresa externa, si se podría utilizar o esta tecnología no es aplicable aquí por el marco regulatorio que tenemos. No, las tecnologías NIALM o NIAL lo que necesitan es una frecuencia de datos casi de segundos y una riqueza de datos no solo de potencia activa, sino de reactiva, armónicos, etcétera, etcétera. Entonces, estos datos, el contador digital con objetivos de tarificación no los recoge. Entonces te obliga a tener que instalar un submetering, que sería un dispositivo ad hoc que tú podrías instalar dentro de la parte de propiedad de tu red y que, por tanto, con el hecho de contratar aquel submetering, tú ya estarías dando el permiso para que la compañía te pueda hacer el servicio. La diferencia, por tanto, es el coste de acceso. Es decir, si la barrera de acceso a tener un servicio de eficiencia energética son 200 euros por el dispositivo y no sé qué, no sé cómo, estás creando una brecha, ¿no? Digital, económica, etcétera, etcétera. Cuando tenemos un dato horario con una inversión pública que ya hemos pagado, que estamos en mercados eléctricos, que eso no lo hemos hablado, pero hay que saberlo, que se están en el intradiario, se están negociando hora a hora a toda Europa, desde Finlandia a Cádiz, tenemos el mismo mercado, que se está hablando de trabajar mercados a 15 minutos, a 15 y a 5, y por tanto los contadores digitales que en 31 de diciembre de 2018, por tanto en unas semanas, el 100% de suministros por debajo de 15 kilovatios han de tenerlo instalado, hoy en día ya están obsoletos. Por tanto, donde se abre una buena pregunta a raíz de tu cuestión es los próximos contadores digitales que vamos a tener que poner y que va a ser más temprano que tarde, por favor hagan un estudio coste-beneficio, un análisis coste-beneficio y escojan las tecnologías que permitan rentabilizar lo que estamos pagando. España es el único país, o uno de los pocos, que para decidir la implementación de contadores digitales no hizo el cost-benefit analysis. Entonces, claro, es que es la película de siempre. ¿Por qué? Porque como siempre lo pagamos, pues nadie le importa cómo lo recupera, porque lo vamos a recuperar pagándolo. Entonces, claro, al final llega un momento en el que las preguntas pertinentes son las que tú haces. Es decir, oye, ¿el dato para qué quiero el dato? Pues si yo puedo, a coste cero para el consumidor, poder dar un servicio avanzado de eficiencia energética y esto me implica una necesidad de frecuencia de datos o de calidad de datos, lo que sea, pues si esto tiene valor, pues que la especificación técnica de los próximos contadores, por defecto, obligue a esto. No vamos a hacer lo que se pueda y luego ya veremos. No, esto es al revés. Entonces, aquí justamente es donde yo pienso que se va a dirimir un poco el debate en los próximos años y la cuestión será si esta nueva sustitución continúa una lógica de actividad regulada o se liberaliza. Yo pienso que aquí hay espacio para el debate y no está resuelto aún. Muchas gracias. Un aplauso para